pide que los estudiantes ya lleguen a la empresa con con un conocimiento y competencias muy bien desarrolladas. Ya no pretenden ellos formar a sus ejecutivos a través de una larga vida laboral de 15, 20 años trabajando para un banco, para aprender a ser gerente de mercadeo de un banco, sino que pretenden que si uno quiere hacer carrera en mercadeo al interior de un banco, pues se va a quedar en mercadeo y debe llegar desde el día uno sabiendo de mercadeo. Lo otro que es importante para un posgrado es porque cada vez se necesitan más profesionales que sepan cómo tomar decisiones. Porque cada vez el estilo de liderazgo de las organizaciones se enfoca más en dar autonomía a los empleados, en descentralizar esos procesos de toma de decisiones para que la gente cada vez más junior sea capaz de tomar decisiones a su nivel. No, seguramente no las grandes decisiones de estrategia corporativa, incluso no las grandes decisiones de estrategia de mercadeo o estrategia financiera, pero sí que sean capaces de tomar decisiones en su ámbito. Y por eso la capacidad de toma de decisiones es fundamental. Ya no funcionan los empleados que son muy buenos simplemente siguiendo procedimientos, siguiendo manuales de funciones, haciendo caso a lo que sus jefes les dicen. También tenemos que ser capaces de enfrentarnos a los procesos de transformación digital. Perdón, a los procesos de transformación, que incluye la transformación digital, por lo cual tenemos que tener habilidades digitales, pero también la transformación económica y social que se está viviendo, y la transformación inclusive de las mismas empresas. Así como las empresas que son exitosas en el siglo XXI son aquellas que son capaces de transformarse a sí mismas, por lo menos a la misma velocidad a la que se transforma el entorno, porque si no se van a quedar obsoletas y van a desaparecer. Sucede lo mismo a nosotros como empleados. Si no somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, por lo menos a la velocidad a la que se está transformando la empresa, vamos a quedarnos obsoletos. Van a desaparecer nuestros cargos rápidamente. Anoche veía un programa de televisión donde una serie de Netflix, donde un gerente de un hospital decide identificar en su hospital quienes tienen cargos que sean obsoletos para ponerlos a hacer cosas distintas. Y se encuentra con un señor que se dedica a imprimir radiografías y le pregunta, oiga, señor, cuénteme cómo era su trabajo. Y entonces le cuenta de la maravilla, de lo intenso y lo difícil que era su trabajo hasta el año, bueno, hasta cierto año, que tenía que trasnochar imprimir radiografías, pero que la última radiografía que había impreso era en el año 2002, hace 15 años. Por lo cual su trabajo se había vuelto completamente obsoleto. Pero hablaban también una persona que trabajaba instalando software de contabilidad, que su trabajo también se había vuelto obsoleto. Nuestros trabajos se van a volver obsoletos muy rápido, y más con la velocidad a la que se están transformando las organizaciones. Con la robotización, con la automatización de procesos, con la utilización de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que desarrollar habilidades que permitan que no nos volvamos obsoletos. Y por eso es importante hacer un posgrado. Y por último, tenemos que ser muy buenos dándole mayor espacio al servicio, a la generación de valor. Si nuestro trabajo no genera valor, quiere decir que nuestro trabajo ya es obsoleto. Y en cualquier momento podríamos salir por la puerta trasera. Por lo cual, tenemos que aprovechar este posgrado para rehacer nuestras capacidades y nuestras competencias. Vámonos al siguiente, por favor. Y entonces, gracias. Y entonces, como decía hace un rato, los altos ejecutivos de las organizaciones hoy en día tienen que saber hacer dos cosas. Mencionaba en la presentación individual. No, quedémonos ahí en el CESA, en la anterior todavía. Gracias. Mencionaba que teníamos que saber hacer dos cosas. Lo primero es, como altos ejecutivos, tenemos que saber hacia dónde tiene que ir nuestra organización. Eso en inglés se llama sense making.
entender cuál es el sentido de mi organización, hacia dónde debe ir, cuál es el futuro de mi organización. Porque el futuro de mi organización puede ser completamente distinto al presente y claramente distinto al pasado. Por lo cual tengo que desarrollar esa habilidad como miembro de la alta dirección de una organización de entender cuál puede ser el futuro de mi organización. Y por eso tengo que ser muy bueno en estrategia, en liderazgo, perdón, en estrategia, en innovación, en emprendimiento corporativo, en transformación digital. Pero lo segundo en lo que tengo que ser muy bueno es en lo relacionado con liderazgo, aquellas habilidades que me ayudan a persuadir y a convencer a los demás que caminen el camino que yo definí para mi organización conmigo y que me apoyen y que me ayuden a llegar a ese norte que definí. Y entonces, el CESA, vámonos ahora hacia el siguiente, el CESA diseñó un programa que está basado en esas dos grandes habilidades, la habilidad del sense making que mencioné y el sense giving, el de compartir ese sentido con los demás y lograr motivarlos para que caminen el camino conmigo. Pero también porque somos una de las mejores escuelas de negocio de Colombia, porque contamos con acreditaciones y reconocimientos importantes a nivel nacional e internacional, porque utilizamos las metodologías más modernas, porque tenemos alianzas con prestigiosas instituciones y porque nuestros egresados son los mejor remunerados en el mercado laboral del país. Pero esto ya lo mencioné, no quiero profundizar más en esto. Esos ya son hechos con los cuales que traté de mostrarles en la presentación pasada. Vámonos al siguiente. En lo que realmente sí somos diferenciales es en que nos destacamos por potenciar el liderazgo de nuestros estudiantes y por su capacidad de estar constantemente queriendo hacer cosas diferentes, basados principalmente en la innovación. Fíjense, sense making y sense giving, la capacidad de identificar hacia dónde tiene que ir mi organización, gracias a mi pensamiento emprendedor, a mi capacidad de emprender, a mi capacidad de generar innovación, y sense giving, aquella capacidad de persuadir a la gente que actúe de cierta manera y que camine el camino conmigo a través del liderazgo. Y lo hacemos en el CESA bastante bien porque llevamos muchos años dedicados a esto. Tenemos hace muchos años lo que llamamos, lo que se llama INCUBA, que es nuestro centro de innovación y emprendimiento, donde ayudamos a formar a la gente de la comunidad CESA en ese pensamiento emprendedor. Independientemente si quiere crear empresa o si quiere ser emprendedor corporativo y lo que quiere es generar innovación al interior de la organización en la que trabaja. Pero adicionalmente, no, quedémonos ahí, por favor. Pero adicionalmente tenemos también el centro de liderazgo, donde ayudamos a los miembros de la comunidad del CESA a sacar adelante lo mejor de nuestro potencial como líderes. Ahora sí, vámonos al siguiente. Y entonces tenemos este programa de maestría en administración de empresas, que como mencioné, está dedicado a formar miembros de la alta gerencia de las organizaciones, no a formar gente junior. Para formar gente junior en la administración tenemos la especialización en gestión empresarial o el MBA para chiquitos, como lo mencionaba. Ese programa en Europa se llama el Master in Management. Aquí lo llamamos especialización en gestión empresarial, pero el MBA es para gente de la senior, para gente de la alta gerencia. O más bien, que sería la alta gerencia si trabajara en una organización. Si es un consultor del sector público, como la persona con la que hablábamos al principio, pues no tiene que ser miembro de la alta gerencia, pero estaría en capacidad por su experiencia y por su trayectoria. Y por eso nos enfocamos en las áreas que mencioné: estrategia, emprendimiento corporativo, innovación, liderazgo, ética y gobierno corporativo también, que no lo había mencionado antes, pero es cómo organizo la empresa en la que trabajo para que sea más eficiente en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los roles de la junta directiva? ¿Cuáles son los roles del comité directivo? ¿Qué debe hacer el gerente? ¿Cómo interactúa con los accionistas? ¿Cómo trabajan con la asamblea? Etcétera, etcétera. Vámonos al siguiente, por favor. Entonces, el perfil, como eso es lo que queremos, pues el perfil del estudiante nuestro es un estudiante que puede venir de cualquier área disciplinar. El MBA
típicamente está lleno de gente de todas las áreas, porque lo que queremos es que aprendan administración. No tiene mucho sentido para un administrador, aunque también le agrega valor, no le agrega tanto valor como a los otros, pero los MBAs sí están diseñados sobre todo para gente técnica, para ingenieros, para arquitectos, para abogados, para médicos, que lo que quieren es seguir desarrollando sus habilidades gerenciales para realmente comenzar a pensar como gerentes generales de organizaciones, como pensadores estratégicos y como grandes líderes. Y lo que vamos es a graduar gente con esas habilidades, con una persona que sea capaz de liderar todos estos procesos de transformación organizacional. No estoy hablando solo de transformación digital, sino de liderar esos procesos de transformación de las organizaciones que van a permitir que las organizaciones que sean exitosas en el futuro. Acuérdense que ese proceso de transformación organizacional quiere decir que tenemos que estar transformando internamente la organización, por lo menos a la velocidad a la que se transforma el entorno. Y eso implica desarrollar una serie de competencias al interior de la organización que le permita entender muy bien qué está pasando por fuera, a identificar oportunidades que surgen en la mayoría de los casos gracias a esos cambios del entorno que se están dando, y rediseñar todos los procesos internos, todas las capacidades, todas las competencias para aprovechar esas necesidades. Por lo cual, las organizaciones modernas están en un proceso de constante cambio y nosotros debemos desarrollar gerentes que sean capaces de liderar ese proceso de constante cambio, ese proceso de transformación organizacional. Vámonos a la siguiente, por favor. Es un programa, como vimos en su momento, de 4 semestres, 54 créditos, que se dicta en modalidad fin de semana, excepto de manera excepcional cuando hay clases, por ejemplo, de profesores internacionales, que podemos tener clases entre semana, o alguna clase de reposición que se haga entre semana, pero típicamente es un programa de fin de semana, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Bueno, este es el valor del semestre, son 4 semestres, y hoy en día lo que exigimos mínimo para entrar es 2 años de experiencia. Pero eso simplemente para tener el derecho para presentarte y hablar conmigo. No quiere decir que a los de 2 años, a todos los de 2 y 3 años de experiencia los recibamos. La experiencia promedio del MBA son 11 años, no 2 ni 3. Excepcionalmente recibimos a alguien con 3, sí. ¿Cuándo recibimos a alguien con 3? Cuando vino un muchacho hace un par de semestres y me dijo, Roberto, es que heredé la empresa de mi papá. Llevo 3 años de egresado, pero me toca asumir la gerencia general. Y no puedo darme el lujo de esperar 7 años para entrar al MBA o 5 años más para entrar al MBA, porque de aquí a eso la empresa se quebró. Entonces tengo que aprender de manera acelerada eh, de administración. Este es un ejemplo en el que vale la pena dejarlo entrar al MBA, pero son la excepción y no la regla. Vamos al siguiente, por favor. Entonces el programa, como les decía, es un programa generalista, como todos los MBAs del mundo, pero dentro de ser un programa generalista se ha enfocado en las áreas que mencionábamos. Entonces, arrancamos con un semestre con fundamentos, vemos materia de contabilidad, vemos materia de marketing, vemos una materia inicial de liderazgo, una materia de estadística, materia de economía, y arrancamos con nuestro proceso de investigación. Acuérdense que hablábamos, les contaba que en las maestrías nosotros lo que queremos es desarrollar en nuestros estudiantes la habilidad para hacer investigación. ¿Qué quiere decir eso? La habilidad para tomar decisiones basados no en la intuición, sino en los datos. Aplicar método científico para comprobar hipótesis o para negar hipótesis, y basado en esa comprobación o esa negación de hipótesis, tomar decisiones sobre hacia dónde debe ir nuestra empresa y qué debe hacer nuestra empresa. Entonces, arrancamos nuestro proceso de investigación. Segundo semestre, profundizamos un poco más en finanzas, a través de planeación financiera y análisis de crédito, una materia fundamental para nosotros que es marco legal y ética de los negocios,
donde, entre otras, trabajamos de la mano de un coronel retirado de la policía que desarrolló todo un programa de ética ciudadana, donde vamos a trabajar el modelo de la ética, no desde la ley, como lo trabajan como lo trabajan los americanos, sino desde nuestros propios valores. Claro que conocemos las leyes, pero sobre todo entendemos cuáles son nuestros valores y cuál es nuestra visión personal frente a la toma de decisiones para trabajar el mundo de la ética. Cultura organizacional, fundamental. Sobre todo en empresas en constante cambio, tenemos que saber cómo es la cultura de nuestra organización, qué la identifica y cómo podemos modificarla, cómo podemos moldearla, cómo podemos hacer que evolucione. Analítica de los negocios, una temática bastante relevante hoy en día, donde es la aplicación del método científico nuevamente, particularmente en datos de nuestro negocio principal. Gobierno corporativo, cómo nos organizamos, cómo debe ser nuestra junta directiva, qué hace una junta directiva, cómo se relaciona la junta directiva con el presidente y con el comité directivo, cómo interactuamos con los accionistas, cómo deben ser los estatutos, cómo debe ser la regla del juego al interior de la organización. Algo que suena relativamente obvio, en lo cual el CESA ha aprendido muchísimo a lo largo de los años. Tenemos un gran centro de gobierno corporativo, que inclusive ha salido estas últimas 2 semanas en el periódico casi todos los días, porque estamos haciendo un gran programa de liderazgo femenino para juntas directivas. Y seguimos con nuestro proceso de introducción a la investigación. Tercer semestre, seguimos profundizando en temas de finanzas corporativas. Fíjense que ya aprendimos de contabilidad, ya aprendimos de finanzas básicas y planificación financiera de análisis de crédito. Ahora vamos a profundizar en finanzas corporativas, que es básicamente tener la capacidad para decidir en qué invertir la plata o no y cómo financiar mi organización. Seguimos profundizando en temas relacionados con las personas. Después de pasar por liderazgo y por cultura, entramos a talento humano. Y tenemos una serie de asignaturas que son un poco comodines, tanto las tendencias de la administración como las selectivas, para ir adaptando nuestro programa de acuerdo a cómo evoluciona el mercado. Hoy en día, tendencias de la administración 1, entre otras la dicto yo, es una materia de emprendimiento corporativo, de cómo generar innovación al interior de las organizaciones, cómo pensar como emprendedores cuando trabajo para el Banco de Bogotá o para el Banco de Colombia, y cómo poder actuar como emprendedores. Y tenemos la lectiva 1, que es una lectiva, si no, puede que me equivoque, pero creo que es negociación. Y continuamos con la ejecución ya no es introducción a la investigación, que es cuando trabajo el anteproyecto de lo que hace mi investigación, sino que ya arranco con la ejecución de la investigación en trabajo grado 1. Y terminamos con cuarto semestre, tendencias de la administración 2. Tendencias de la administración 2 es un curso de transformación digital. Fíjense cómo arrancamos en tendencias de la administración 1 hablando de cómo hacemos para que mi organización se transforme a punta de innovación. Y luego continuamos en tendencias de la administración 2 con, bueno, y utilizar una herramienta específica para la transformación, que es la transformación digital. Una lectiva 2, que es una visión moderna de lo que son las operaciones y la logística. Y terminamos con el trabajo de grado, donde entregamos nuestra tesis y la sustentamos. Vámonos al siguiente, por favor. Los diferenciales del programa, un poco lo mismo de lo que habíamos hablado antes. Sigamos el perfil de nuestros docentes. Ya les conté que nuestros profesores son artistas enseñando el arte de la gerencia, personas con amplísima experiencia laboral, que les ayudan no a ser expertos transmisores de conocimiento, sino que más bien son facilitadores del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estamos aquí es para ayudar que el estudiante aprenda, no para enseñarle al estudiante, que es distinto. Y por eso nos convertimos en mentores, en líderes y facilitadores de ese proceso. Vámonos al siguiente, porfa. Tenemos profesionales como Álvaro Cabrera, de altísima experiencia, lleva más de 30 años trabajando en temas de estrategia en diferentes organizaciones. Hoy en día, pues como ya está jubilado, es
se dedica básicamente a hacer consultoría en estrategia. Tenemos a Armando Duarte, que por el contrario es un profesional muy joven, pero con amplísima experiencia en temas de negociación. Es más, se acaba de graduar de la Universidad de Harvard con una maestría en gerencia y muy enfocado en temas de negociación del modelo Harvard. Tenemos a Federico Molina, que es un profesional argentino muy exitoso, que además dirige la escuela de negocios de posgrados de la Universidad Católica de Argentina y es un banquero de inversión muy exitoso en Argentina. Vámonos al siguiente, porfa. Bueno, estos dos que ya los mencioné. Y quisiera, no sé, Edgar, si paramos un segundito y quiero gastarle un minuto, o más bien 2 minutos, a a los dos testimoniales. Uno de un estudiante, pero sobre todo el segundo, que es el de Marcelo Rosato, que es un docente que les va a hablar. Y así yo me tomo un vaso, un par de tragos de agua. Está sin sonido. Tienes que picharle el botoncito del sonido cuando compartes pantalla, tiene un cuadrito que dice compartir sonido, optimizar sonido, algo por el estilo. Si describiera mi experiencia del MBA en el CESA en una palabra, diría que fue determinante. Sí cambió el rumbo de mi carrera profesional y me permitió tener el rol que tengo hoy dentro de un equipo de liderazgo y estando en cabeza de un área de recursos humanos para una multinacional. Yo no buscaba especializarme más. Soy ingeniera industrial y llevaba los últimos 10 años en un área de recursos humanos y lo que quería era de verdad tener herramientas que me permitieran pues entender una organización de manera integral desde una visión estratégica y poder tener conversaciones con mis pares de mercadeo, de finanzas, con la gerencia y de verdad convertirme en un socio del negocio. Y creo que el MBA en el CESA te entrega esas herramientas. Además que tiene un balance muy positivo en la metodología entre el estudio del caso y la cátedra y la teoría. En él encontré la mejor opción dentro de todas las alternativas que había disponibles y hoy puedo decir con satisfacción que fue la mejor elección que pude hacer. Esa debía haber arrancado, pero ahora escuchemos al profesor Marcelo Rosato, por favor. Buenos días, bienvenidos al CESA. Yo soy profesor internacional invitado de la Cátedra de Liderazgo. Este año tenemos un programa actualizado en función de lo que sucedió en el año 2020 en términos de liderazgo en el mundo. Sobre liderazgo hay cientos de libros escritos, hay miles de artículos, pero en nuestro caso nosotros nos basamos en la bibliografía y en el temario de la Universidad de Harvard, donde en el CESA tenemos una asociación estratégica con ellos y en eso basamos el programa de este año. Vamos a ver distintos modelos de liderazgo, vamos a hacer cuestionarios, vamos a hacer casos prácticos y fundamentalmente vamos a descubrir, y ustedes van a hacerlo, cómo es su verdadero estilo de liderazgo, cómo son ustedes como líderes. Es claro decir que líder no se nace, líder se hace. Y los líderes se desarrollan, aprenden, se equivocan, mejoran y de todo esto vamos a hablar y trabajar este año juntos. Los espero en la cátedra. Gracias. Saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias, Edgar. Pues Marcelo es un buen ejemplo de lo que son nuestros docentes. Marcelo, yo lo conocí hace muchos años, siendo vicepresidente de mercadeo para Unilever, para todo Sudamérica. Después de eso ascendió a ser presidente de Unilever en el Caribe, cargo de todas las islas del Caribe. Después fue presidente de Unilever en México y hoy en día es presidente de Unilever en Argentina y Paraguay, me parece. O Argentina y Uruguay, ya tengo la duda de cuál de los dos.
Pero ese es el perfil de los docentes. Ahora contesto las preguntas, Alexandra. Ese es un ejemplo más del perfil de nuestros docentes y además es el profesor de liderazgo. Fíjense, con toda su experiencia como gerente y con toda su experiencia como experto en mercadeo, lo tenemos enseñando liderazgo porque descubrimos que era un excelente líder en la organización. Tenía fama por ser buen líder. Y queremos que él comparta lo que significa ser un buen líder y ayude a nuestros estudiantes a desarrollar su potencial como líder. Vámonos a la siguiente, entonces, slide, por favor. La internacionalización, ya hablé bastante de internacionalización antes, simplemente para que tengan en cuenta particular del MBA, tenemos un acuerdo con la Universidad Católica de Argentina, donde los estudiantes cursen 2 asignaturas particulares, y las asignaturas son transformación digital y luego cultura organizacional. Van a Argentina a hacer una tercera asignatura que se llama Liderazgo para la Innovación y obtienen un diplomado gratuito, no tienen que pagar adicional. Es un valor agregado para nuestros estudiantes como parte, además de ese proceso de internacionalización. Vámonos al siguiente, por favor. La metodología, ya hablé muchísimo de ella antes, pero en el MBA es particularmente dramática, porque acuérdense que aquí lo que queremos es enseñar a tomar decisiones. Aquí no queremos que el estudiante se sepa la fórmula de cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital, o cuáles son las 4 P's del marketing, o las 5 C's, o cuáles son las competencias, la gestión por competencias en recursos humanos. Eso lo tiene que saber, lo tiene que conocer, pero sobre todo tiene que saber es a tomar decisiones. Y para eso utilizamos metodologías que ayudan a eso, lo que llamamos el aprendizaje activo. Y para eso usamos método de caso, donde los estudiantes en el salón de clases van a debatir sobre un caso, a discutir sobre un caso. Un caso es una empresa que se está presentando, que se está enfrentando a un problema, se está enfrentando a una decisión que tiene que tomar. Y nosotros vamos a debatir utilizando las herramientas que nos da la teoría para tomar la mejor decisión posible. Pero no hacemos solo metodología de caso, utilizamos aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes van a trabajar a lo largo de un periodo de tiempo en un proyecto determinado. Puede ser un reto que les plantee algún profesor o algún empresario, o inclusive algún compañero, algún colega que quiera que todo el grupo trabaje en un problema, en un reto particular o en un problema particular. Pero adicionalmente también traemos personas que vengan y hablen y nos cuenten en las sesiones del MBA cómo ellos han resuelto los problemas en sus empresas y en qué se han equivocado, para lo que llamamos referentes y modelos a seguir. Y también utilizamos muchísimo lo que es la evaluación y lo que es el seguimiento. Hacer casi que un marcaje 1 a 1, por utilizar un símil futbolístico, para entender en qué necesita el estudiante que mejorar. Y nosotros como docentes que los conocemos desde el primer día, porque además les hemos hecho una prueba donde les evaluamos sus habilidades gerenciales, la madurez de su pensamiento gerencial y en qué les falta desarrollarse, vamos a ayudarles a desarrollar esas habilidades a lo largo de los 2 años del programa. Vámonos al siguiente, por favor. Bueno, no, mentiras, aquí se acabó. Entonces, ahora sí, dejemos la presentación y lo abro a preguntas. Tenemos como 10 minutos para preguntas. Voy a revisar el chat para ver qué preguntas hay. Uy, Gustavo, adelante. Hola Roberto, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en cuanto a la metodología. Veo que hablan del método del caso. Quería saber 2 cosas. La primera, más o menos cuántos casos se estudian durante los 2 años. Y lo segundo es
Si yo te preguntara qué proporción de teoría versus práctica se maneja el programa, ¿cuál sería esa proporción? A ver, sé entre otras por dónde va tu pregunta. Nosotros no somos puristas en el método del caso, a diferencia de otros programas que hay en el mercado que hacen solo dos casos, ¿sí? Que hacen solo casos. Entonces, conozco a gente que se ha presentado en una institución que seguramente, no la voy a mencionar porque no es correcto hablar de la competencia, pero seguramente vienes por ese lado, que dice, oiga, es que a lo largo de los 2 años de estudio se va a enfrentar a 250 casos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros sabemos que la metodología del caso es una metodología importante, pero no es la única. Así como utilizamos casos, utilizamos retos, utilizamos educación basada en proyectos, metodología basada en problemas, utilizamos simuladores, utilizamos debates, utilizamos muchas herramientas del aprendizaje activo que no se limitan simplemente al caso. Entonces, no te puedo decir cuántos casos son, porque además no me interesa contarlos. En todas las sesiones fomentamos que haya por lo menos un caso, en todas las materias digo, fomentamos que haya por lo menos un caso, pero puede haber 2 o puede haber 5. Yo en mi clase utilizo 8 casos, porque estoy entrenado en método de caso en la Universidad de Harvard, pero también utilizo simuladores y también los pongo a trabajar en un proyecto y también los pongo, que entre otras es la herramienta que más me gusta, a que escriban un diario de reflexión donde van escribiendo todas las días qué es lo que han aprendido, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta y con qué no están de acuerdo y cómo eso va a impactar su vida. Entonces hay muchas metodologías, no solo eso. Y la segunda pregunta era ¿cuál? Perdona. La proporción entre Entre teoría y práctica y teoría. Esa es una pregunta capciosa, porque por la metodología del aula invertida, si yo te puedo contestar con relativa seguridad que en el salón de clases la teoría no va más del 10%. Lo que pasa es que es una pregunta mentirosa porque es que la teoría nosotros te la mandamos a que te la estudies fuera. Entonces no es que no vayas a ver teoría, claro que vas a ver teoría, un montón de teoría. Lo que pasa es que te la estudias antes de la clase, no durante la clase. Ok, perfecto. Vale, gracias. Con gusto. No sé si alguien más, a ver, que no veo Carlos. Hola Roberto, buenas noches. Buenas noches. Mira, quería preguntarte, estabas hablando que en el MBA, bueno, en las maestrías se trabajaba un proyecto de grado. ¿Cómo es el proyecto de grado en el MBA? Pues me causa cierta curiosidad porque esa es como una formación más ejecutiva y un proyecto de grado en esa instancia, no sé, me parece algo curioso. Sí, Y, mira. segunda pregunta, Sí, te quería preguntar, disculpa, qué pena. tranquilo, dale. Eh, no sé cómo se esté trabajando ahorita la metodología de MBA, pero por ejemplo, lo pregunto ahorita también, por ejemplo, lo de las tendencias blended. Por ejemplo, ¿no sería que este programa, o si se ajusta al MBA, por ejemplo, personal que viva fuera de Bogotá y solamente pueda asistir, digamos, a clases los sábados? Bueno, sobre esa segunda pregunta, nosotros tenemos que atenernos a lo que diga el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Educación Nacional? Nosotros tenemos programas presenciales a la fecha. Y la normativa que estaba hasta el que comenzó la pandemia era que los programas presenciales no podíamos dictar clases virtuales. Estaban prohibidas. Otra cosa es que el estudiante eventualmente se conectara remoto, con permiso del profesor y eso, pero no podía ser oficialmente una clase virtual. Eso está cambiando. Entonces, vamos a entrar a la presencialidad hasta que el ministerio nos lo permita. Pero no, entonces no te puedo, perdona que no te conteste porque no te puedo contestar. Todas las clases quedan grabadas y todas las clases van a ser transmitidas en remoto para aquellos estudiantes que no puedan venir. Lo que tiene que el estudiante asegurarse es que si es una clase presencial a la que no puede asistir porque está en Barranquilla o en Pereira, asegurarse de hacer todos los entregables
para, para no perder la materia, no por faltas, porque nosotros no calificamos faltas, pero sí porque no entregue las tareas, los entregables o los proyectos o lo que sea. Esa es la segunda pregunta. Y la primera, me perdí con perdonen mi Alzheimer, pero no soy capaz Proyecto de grado. Proyecto de grado. El proyecto de grado, te voy a dar algún ejemplo de los que yo he dirigido últimamente. Entonces, había un estudiante que quería trabajar en innovación de modelo de negocio. Entonces, hicieron arrancan diciendo, bueno, yo tengo que averiguar qué es esto de innovación de modelo de negocio, arrancar sabiendo a nivel teórico qué es modelo de negocio y cómo yo puedo, y por qué es importante innovar en el modelo de negocio y cuándo debe uno innovar en el modelo de negocio. Tiene que revisar toda la literatura. Luego, la pregunta de hipótesis de ella era, bueno, ¿y qué tipo de modificaciones en la cultura tengo que hacer para que mi organización sea capaz de implementar una innovación de modelo de negocio? Entonces, investiga el tema cultural, hace unas hipótesis, desarrolla unas encuestas o unas entrevistas, o puede hacer inclusive etnografía o otra metodología, o inclusive el estudio de caso para contestar esas hipótesis, y concluye. Y la conclusión era que para lograr una innovación de modelo de negocio, la cultura tiene que ser una cultura que se llama una cultura ambidiestra, que es que simultáneamente la gente fuera capaz de trabajar en el día a día, pero estar pensando en el futuro al mismo tiempo. Este, por ejemplo, es un proyecto de investigación de trabajo de grado. O puede haber otro que también dirigí de cómo hacer cuál es el rol que tiene la gerencia media en la implementación de una cultura innovadora. Porque hay mucha literatura que habla del rol de la alta gerencia, pero no la gerencia media. Entonces, investigar en las empresas más innovadoras cómo los gerentes medios impulsan la innovación en las organizaciones. Eso es otro proyecto de grado. Fíjate que siempre es innovación aplicada, es resolver un problema gerencial. Aquí no estamos hablando de desarrollar modelos teóricos importantes, sino de contestar problemas gerenciales, solo que con el método científico. No sé si te contesté o te dejé más enredado. No, muchas gracias por tu aclaración. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Qué pena, ¿puedo hacer una consulta adicional? Claro, todas las que quieran. El tema bueno, la materia que uno ve en Argentina, eso al final del día en la práctica, o bueno, más que en la práctica, en el papel se convierte en una doble titulación o... No es una doble titulación. Ellos te dan un diplomado, que tú lo puedes colgar en toda la vida, como tengo un diplomado en liderazgo para la transformación de la Universidad Católica Argentina. Sí tienes un título adicional, pero no es una doble titulación en el sentido de que no vas a tener una segunda maestría. Vale, gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, fecha. Buenas noches, yo soy William Charry. Hola, Julio. Buenas noches. William, perdón. William, fechas de inicio de clases. En julio, tercera semana de julio, no me acuerdo exactamente. Tercera semana de julio, tenemos el jueves típicamente la inducción, y viernes y sábado ya tenemos clase. Ok, y por ahí como comentabas... Por ahí alguien preguntaba, perdón que me acabo de acordar, el tamaño de los grupos. Típicamente entre 25 y 30 estudiantes por grupo. Ok, esa era mi siguiente pregunta, tamaño de estudiantes. Okay, y yo soy una persona que viajo normalmente una vez al mes por tema de mi trabajo. En ese fin de semana uno, quería solo confirmar, podría tomar las clases online, ¿correcto? Con permiso del profesor y asegurándote sí, claro. que entregas la tarea. Porque Perfecto. la tarea sí no te la van a recibir online. Es decir, si porque no, mejor dicho, en mi clase, pensemos en mi clase que es gerencia de la innovación. Yo a veces tengo gente conectada en remoto, pero si tengo un entregable para ese día, tienen que entregar un mini caso, tienen que entregar un análisis de una encuesta, tienen que entregar algo, tienen que asegurarse que eso yo lo reciba. Se pueden conectar remoto,
pero tienen que asegurarse lo que es evaluable yo lo tenga en la mano antes inclusive antes de la clase. Ok, gracias. Un gusto. Hola Roberto, soy Catalina, te tengo una pregunta, ¿cómo estás? Hola Catalina. Yo no vengo del mundo de administración, yo vengo del mundo de la publicidad y del mercadeo. Estoy próxima a cumplir 5 años de experiencia y quiero saber si realmente el MBA es el camino. Yo iba a estudiar administración en un comienzo, decidí estudiar otra cosa porque en un futuro quería complementar con el MBA. La pregunta que yo te hago no es para que me la contestes ahora, sino que la contestes introspectivamente es, qué vas a estar haciendo tú en 3 años? Si en 3 años tú vas a estar eh, ejerciendo un cargo que necesitas las habilidades que vas a desarrollar en el MBA, la respuesta es sí, el MBA te sirve. Si en 3 años vas a tener un cargo todavía muy analítico, muy técnico y no tan gerencial, tan de toma de decisiones, el MBA no es para ti, porque todavía no es para ti. ¿Por qué? Porque yo no quiero darte clases eh, y ayudarte a desarrollar habilidades para temas que vas a utilizar dentro de 10, porque en 10 seguramente de lo que vamos a estar hablando va a ser completamente distinto. Yo quiero Entonces, ¿me enseñarte, recomiendas mejor la especialización? depende, depende de la respuesta a tu pregunta. ¿Qué vas a estar tú Claro. haciendo en 3 años? No, pues la verdad, yo todavía tampoco es que tenga un puesto muy avanzado en el mundo laboral, entonces por eso es que me surgió la duda. Sin embargo, claramente no, como que no lo descarto en mi panorama próximo. Solo sí tenía esa duda porque siento que el MBA es bastante más especializado de pronto en lo que estoy interesada. ¿Y en qué estás interesada? Pues me quiero eventualmente especializar muchísimo más porque me gustaría gerenciar marcas de consumo masivo, pero todavía me falta bastante camino por recorrer. O sea, como que sí es lo que veo, pero como tú dices, lo veo en 10 años, no lo veo en 3. Listo, entonces mi recomendación sería, piensa en un programa en el corto plazo que te sirva para eso. Puede ser la especialización en mercado estratégico, puede ser inclusive la maestría en dirección de marketing, y Ok, luego continúas con el MBA, que además te homologamos lo que hayas hecho antes. ok. ¿Y qué me recomiendas para irme preparando o qué puedo ir haciendo, dado que yo no tengo muchos conocimientos administrativos? No, ¿para qué? Para la maestría en dirección de, bueno, para ninguno de los casos es necesario. Fíjate que, Ah, bueno, Mecho, nosotros asumimos, nosotros te damos lo básico desde el principio. Te ayudamos a gatear al principio para que luego aprendas a caminar y luego a correr. Los más exitosos en el MBA, por utilizar un ejemplo, y los que mejor promedio sacan son los médicos, que al principio saben cero de administración, 0,0 de finanzas. Lo que pasa es que tienen una dedicación impresionante y por eso terminan sacando los mejores promedios. Pero en el MBA típicamente, yo que llevo tantos años dirigiendo MBAs, eh, tenemos abogados médicos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeras. He tenido graduados de teatro, he tenido directores de cine y ninguno tiene problemas para graduarse del MBA. dale, gracias. Con gusto. Certificaciones con las que cuenta el MBA. Voy a ir entonces de abajo para arriba. Por ahora ninguna. Estamos consiguiendo lo que se llama, que no se llama X, sino EPAS, que es la IFMD. Estamos en proceso de acreditación. Estamos en proceso de acreditación de AMBA. No queremos la AACSB porque la AACSB nos obliga a cambiar todo el modelo sobre el cual está construido el CESA, que es aquel de los artistas enseñando el arte de la gerencia. El AACSB exige que el 85% de las clases sean dictadas por PhDs. Y los PhDs no funcionan para el modelo CESA, porque los PhDs en muchos casos, y lo digo yo pegándome un tiro porque yo soy PhD, no han manejado ni su propia chequera. Entonces no tienen la autoridad moral para enseñar gerencia. Entonces, AACSB jamás la vamos a tener. Sí estamos trabajando para obtener X y AMBA. Estamos en ese proceso. Esa es la pregunta
Sigo Roberto, así. buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Tengo una pregunta respecto al proyecto de grado. ¿Eso es individual o es en grupo? Típicamente es individual, a no ser que la complejidad justifique que se haga en grupo, pero tiene que ser con autorización previa mía para hacerlo en grupo. Pero el tema lo escogemos nosotros o lo escoge el tutor. No, no, no. El tema lo escogen ustedes y además ustedes escogen el tutor. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Gracias. Listo. Daniel Cure. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola. Yo tengo un poco el caso opuesto de Cristina. Yo soy administrador de empresas del CESA. Y vi que había algunas clases que se tomaban que uno ve durante el pregrado. Quería saber si había alguna diferencia entre las que uno ve en el pregrado y si son homologables. No, no, no son homologables eh, porque lo que se ve en el pregrado es teoría. Claro. Entonces, seguramente en podría llegar a ser que la teoría que viste en tu pregrado sea la misma teoría que te mandemos. Entonces, de pronto te ahorras unas lecturas. Pero el ejercicio de clase, que es el ejercicio de debatir un caso, de trabajar sobre un reto, de solucionar un problema, de jugar con un simulador, eso no lo has hecho, no lo hiciste en tu pregrado. Incluso en el del Ok. CESA, que es el más avanzado de todos los del país, de lejos. Pero incluso en el del CESA no lo has hecho. Por lo cual vas a aprender, nos vamos a enfocar es en enseñarte a tomar decisiones, no enseñarte la teoría, que es lo que uno hace en pregrado. Ok, y en las selectivas, ¿qué tipo de electivas hay? Que no... Tenemos un montón. Entonces yo mencioné negociación, mencioné operación, todo lo que es cadena de abastecimiento, pero existen también emprendimiento de innovación, existe marketing digital, pues, no sé, hay una lista como de 20. Ok, ¿y hay algún lugar donde podamos verlas? ¿Cuáles serían? Déjame, es que varían semestre a semestre. Ah, ok, Yo puedo mirar a ver si lo logro. Las que estamos ofreciendo en este momento te las voy a decir. Déjame mientras abro un Excelcito. Yo creo que ya nos van a mandar para la clase, para la otra conferencia. Pero bueno, o pregunta o escríbele a María Constanza que te la mande. Si listo. no, no me gasto tiempo en eso. Sí, vale, muchas gracias. Con gusto. Creo que había otra pregunta por ahí. Caterín, Hola Roberto, ¿cómo estás? hola. Dos preguntitas, no sé si de pronto ya las contestaste porque estoy también en un diplomado con ustedes en simultánea y no quería perderme el Open Day, pero es básicamente, yo sé el diplomado de lo de Argentina y sé que lo estuvieron hablando, pero quería preguntar si existían otras selectivas solas también al inicio, en el otro, al inicio de la conferencia que tenían otra internacionalización y que se enfocaban mucho en ese tema. No sé si hay otras selectivas dentro del MBA que tú también puedas tomarlas en otras universidades adicional a la Argentina o solamente está el diplomado argentino. No, 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 hay más. Hay más. Entonces, puede haber una electiva en FinTech que tomábamos en otros países. Tenemos una en Barcelona que tiene que ver con temas de logística. Tenemos una bueno, todo esto estoy hablando cuando se podía viajar. Una en Israel relacionada con emprendimiento, una en Silicon Valley relacionada con innovación. Entonces, siempre estamos buscando opciones para que nuestros estudiantes salgan. Y lo que hacemos cuando diseñamos las selectivas es ir un poco midiendo el interés de los estudiantes en temáticas, porque es que hay tantas temáticas que nuestras selectivas no pueden ser estáticas. Por eso es que yo le contestaba ahora a tu compañero que no le puedo decir, de hecho, no hay una lista electiva, le puedo decir las que hay este semestre, pero el semestre entrante, si identificamos que nuestros estudiantes están interesados en otros temas, borrón y cuenta nueva y montamos todas las selectivas nuevas. Ok, perfecto. ¿Y la segunda? Incluidas las internacionales. Ok, y la segunda rápidamente también es, yo hice una maestría en mercadeo en la Universidad de los Andes hace más o menos unos 5 o 6 años. Quería preguntarte si alguna de las materias, a pesar de ser tanto tiempo, todavía se podían homologar con base en el MBA o ya no. Legalmente, el reglamento dice que hasta 5,
Ok. 5 de haber cursado la materia. Si me dices que ya te grabaste hace 5 años, es probable que ya ninguna. Y si te grabaste hace 6, con seguridad ninguna. Ok, vale, mil gracias. Con gusto. A ver, me perdieron. Creo que ya no tenemos más. Bueno, yo creo entonces que vamos a salir de la sala y vamos a irnos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a la sala principal donde seguramente hay colegas que quieran hablar conmigo de temas un poco más administrativos. Aquellos que quieran, los invito a eso. Si no quieren estar en eso, pues les deseo unas buenas noches y váyanse a descansar. Vale, mil gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.